Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde porque nos das el privilegio de conectarnos. Queremos estar conectados contigo. Queremos pedir que seas tú el que bendiga este programa, lo dirija para que pueda ser de edificación para todos aquellos que puedan recibir este material y que tu Señor pueda seguir obrando en medio nuestro. Te pedimos por aquellos hermanos que en este preciso momento, como Sebi, que ha perdido a su madre, para que tú puedas traer con ella, puedas darle consuelo a ella, a su familia, de vez pueda ayudarla a recuperarse de su cirugía que tuvo en su muñeca y a su vez con la situación que está pasando con su suegra. Te pedimos por la salud de mis muchachos y cada persona que ha estado pidiendo oración. Te pedimos por esta hermana que se comunicó conmigo ayer, es de Nicaragua. Las situaciones allá no están yendo bien y están pidiendo oración y queremos presentarla para que tu Señor pueda hacer con ellos. Y aunque está escaseando muchas cosas en muchas áreas en los países, no permitas que nunca escasee las necesidades en los hogares de tus hijos. Sé tú el que provea y sigas obrando en medio nuestro. Dirige este programa y permite, Padre, que las personas que se conecten o que puedan verlo, en cualquier momento, cualquier pedazo que escuchen, puedan ser bendecidos por él. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy estamos estudiando el capítulo 10 del libro de Daniel. Lo hemos titulado La lucha angelical. Finalmente llegamos a lo que podemos decir es la última visión del profeta Daniel. Esta visión abarca desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12 del libro de Daniel. Estos últimos 3 capítulos que vamos a estar estudiando, se va a estar hablando de la misma visión. El capítulo 10 de esta impresionante última visión podemos considerarla como una especie de introducción o prólogo. En el capítulo 11, que ese vamos a entrar la semana que viene, es el cuerpo grueso de la visión. Y el capítulo 12 va a presentar la conclusión. Ahora, ya hemos estudiado detalladamente las conclusiones que presenta el capítulo 12 en los temas que ya hemos presentado. Por lo tanto, nos queda solo estudiar el capítulo 10 y el 11 con mucha atención para concluir nuestro amplio estudio de lo que ha sido el libro bíblico y profético del libro de Daniel. Ahora, Daniel recibió esta última profecía estando junto al río Hiddekel. Eso está en Daniel 10, versículo 4. En contraste con la visión que tuvo en el capítulo 8, que había recibido la visión cuando estaba en el río Ulai. Eso está en Daniel 8:2. Ahora, el río Hiddekel es otro nombre que se le da a lo que nosotros conocemos como el río Tigris, que fluía a unos 55 kilómetros de la antigua ciudad de Babilonia. La primera pregunta que debemos pensar es ¿qué reino estaba al poder
cuando Daniel recibió lo que ha sido la última gran profecía que estamos estudiando. ¿Qué reino estaba en el poder cuando estamos estudiando Daniel capítulo 10? Y el primer versículo hace referencia, mis queridos hermanos, por última vez al rey Ciro y nos presenta el momento en el cual Daniel recibió la última gran profecía. Si van conmigo a la Biblia en el libro de capítulo 10 del libro de Daniel, en el versículo 1, dice: en el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Este versículo nos está revelando, mi querido hermano, que Daniel recibió esta profecía 2 años tras la profecía del capítulo 9 que estudiamos, que revela la profecía de las 70 semanas. El primer año de Darío era a la vez el primer año del corregente Ciro. Eso está en Daniel 6:28. Ahora, este primer versículo ya nos revela además, nos dice que había un gran conflicto, un conflicto grande, que era tan serio que Daniel, mis queridos hermanos, se dedicó durante 3 semanas de aflicción a orar. Imagínate a ver, el conflicto que está viendo Daniel le causa a él que pase 3 semanas orando. ¿Qué otras cosas hizo Daniel al ver que este gran conflicto se avecinaba? Dice que además se sometió a una especie de dieta. Si leemos Daniel 10, versículos 2 y 3, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mi querido hermano, Daniel evitó comer cosas placenteras, limitándose de alimentos sencillos, solo estaba comiendo verduras, frutas, para apoyar de esta manera su profunda y su sincera oración. ¿Cuál era el deseo de Daniel que deseaba obtener con el hacer todas estas cosas? Daniel 10:12 nos dice: entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. El deseo de Daniel, mi querido hermano, era entender, y por lo tanto se humilló de esta manera ante Dios con perseverancia para obtener la respuesta que buscaba, como nos indica este versículo 12. Mi querido hermano, Daniel deseaba entender. Daniel deseaba conocer los propósitos divinos acerca de los eventos que habían de acontecer al pueblo de Dios en el futuro. Recordemos que lo que Daniel no entendía era la parte de la visión que estudiamos en el capítulo 8 y el capítulo 9 de su libro. Y si no, pueden ir a los videos que ya hemos hecho. Y ahora Daniel recibe de Dios mediante el ángel información más detallada, como nos indica en el versículo final del capítulo introductorio, donde dice el ángel: pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Los siguientes 2 capítulos, mis queridos hermanos, que vamos a estar estudiando, Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12, presenta de esta manera el cuerpo, la conclusión de esta gran profecía final que tú y yo como pueblo de Dios necesitamos conocer. Porque son profecías que son sacadas del libro de la verdad. Al final veremos cómo Daniel llega a comprender la palabra y a obtener la inteligencia en la visión, como nos indica Daniel 10:1. Y mi deseo con este estudio de esta tarde y con todo este seminario que hemos estado estudiando, todo el libro de Daniel, es que tú puedas alcanzar el mismo entendimiento. Algo que me sorprende aquí es que dice que cuando Daniel desde el primer día se dispuso en su corazón a entender
la palabra de Dios y se puso a orar, desde ese preciso momento el Señor quiso contestarle. Interesante este aspecto, porque muchas veces sentimos que Dios no nos quiere hablar o no nos quiere contestar y a veces asumimos que es que tenemos que esperar. Hoy, mis queridos hermanos, con el libro de Daniel capítulo 10, te voy a mostrar con la palabra de Dios por qué muchas veces las respuestas tardan en llegar. Y no necesariamente tiene que ser porque Dios quiere que nosotros esperemos. Hoy usted va a descubrir otra de las razones por las cuales muchas veces nuestras oraciones, las respuestas tardan en llegar. Más adelante van a verlo. Por ahora quiero desarrollarle esto y les prometo que les va a gustar. Ahora, vamos a hablar de lo que era el gran conflicto que estaba afligiendo a Daniel. ¿Cuál era ese gran conflicto que estaba por suceder? Daniel, mis queridos hermanos, había sido testigo ocular del cumplimiento de las profecías de los 70 años, durante los cuales el pueblo de Dios estuvo sometido bajo Babilonia. Eso estaba en Daniel 9:2 que habíamos estudiado. Ese tiempo profético, mis queridos hermanos, había terminado y el reinado medo-persa se encontraba ahora en plena vigencia, tal como la palabra de Dios lo había predicho y lo que hemos estudiado. Ahora, lo que preocupaba a Daniel era el hecho de que ya habían pasado 3 años y la prometida reconstrucción de Jerusalén estaba retrasándose. Daniel de antemano había estado consciente que durante la reconstrucción iban a haber ciertos problemas, porque el ángel mismo de Dios le había dicho en Daniel 9:25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso no iba a ser fácil cuando se iba a construir, porque el mismo ángel dijo que se iba a construir en tiempos angustiosos, iba a ser fuerte. Pero Daniel nunca se imaginó la magnitud de dichos problemas. Es como ahora la Biblia nos anticipa que van a haber tiempos difíciles para el tiempo de fin y nosotros pensamos que van a hacerlo, pero no sabemos la magnitud de cuán difíciles van a ser, como le pasó a Daniel, y van a ser fuertes. 2 años antes se había decretado la primera orden respecto a la reconstrucción del templo y fue mediante Ciro. No sé si se acuerda cuando habíamos leído en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 3, lo tengo aquí escrito para citárselo. Dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Es el Dios, la cual está en Jerusalén. Daniel volvió a Jerusalén. La pregunta que les quiero hacer, ¿Daniel volvió a Jerusalén para la reconstrucción del templo? ¿Daniel en algún momento dejó a Babilonia y regresó a Jerusalén? En la historia, mis queridos hermanos, quedó registrado que Daniel nunca salió de Babilonia. Gracias a esta orden que hizo Ciro, retornaron aproximadamente, se registró 50,000 judíos, regresaron de Babilonia a Jerusalén tras el cautiverio de Babilonia, bajo la orden de Sesbazar, príncipe de Judá. Ahora Daniel se quedó en Babilonia. Muchas razones explican que él ya tenía como unos 90 años de edad y había decidido quedarse para ayudar en el nuevo gobierno, que eran los medos, los persas. De esta manera, no estaba posibilitado Daniel
para ver el cumplimiento de la profecía que él mismo había recibido de Dios acerca de la reconstrucción de Jerusalén. La lista exacta de los que retornaron está registrada en el libro de Esdras, capítulo 2. Y en el capítulo 3 de Esdras nos cuenta acerca de algunas preparaciones que hicieron el pueblo de Dios para la reconstrucción una vez llegaran a Jerusalén. Pero, ¿qué había sucedido durante esos 70 años de su ausencia? Los judíos que durante el exilio de Babilonia se habían quedado en Jerusalén, tras 2 generaciones ya no deseaban el retorno de los exiliados. Estos judíos decían, no, esta gente que estuvieron en Babilonia, que estaban acostumbrados, no los queremos que se junten con nosotros. Recuerden que solo la élite fue llevada presa a Babilonia. Era lo mejor de Israel, fueron los que se llevaron presa a Babilonia. En el transcurso del tiempo, muchos de los que se habían quedado ahora se habían casado con personas fuera del pueblo hebreo. O sea, ya eran politeístas, en otras palabras, eran unos idólatras. Y esta mezcla fue lo que originó lo que tú y yo conocemos como el pueblo samaritano. Y ahora en el capítulo 4, cuando ustedes estudian el capítulo 4 del libro de Esdras, nos cuenta acerca de los diferentes problemas que surgieron a causa del origen de estos samaritanos. Y cuando ustedes leen el libro de Esdras, capítulo 4, versículo del 4 al 6, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Qué pasó con los hebreos y qué decidieron regresar? Dice, así que los hebreos se retornaron. Tuvieron que enfrentarse a desánimo, intimidaciones, falsas acusaciones, denuncia a las autoridades, soborno, corrupción, en contra de ellos y a los consejeros para frustrar la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Y no sé ustedes, pero muchas veces nosotros en nuestro tiempo, cuando queremos hacer la obra de Dios, como que aparecen este tipo de personas con falsas acusaciones, queriendo desanimar al pueblo de Dios. Hay personas que hasta quieren intimidar a aquellos que sí quieren hacer la obra de Dios para que dejen de hacerla. O los sobornan. Y prácticamente estas cosas que sucedieron en el tiempo de antes, prácticamente las vemos hoy. ¿Dónde ejercía influencia estos consejeros sobornados por los enemigos del pueblo de Dios? ¿A quiénes eran que ellos sobornaban? Y miren lo que conseguí. Dice, obviamente, en los centros de poder políticos del imperio persa, el contexto histórico y bíblico nos muestra que su influencia llegó hasta las mismas cortes del rey. Fue el mismo príncipe del reino de Persia que causaba los problemas. El ángel que se presentó a Daniel en este capítulo les reveló que era el oponente en el gran conflicto. Esto está en Daniel capítulo 10, versículos 13 y 20. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al final de este tema, al final lo voy a dejar para que me pueda alcanzar el tiempo, descubriremos una doble aplicación respecto a este oponente que el ángel llama el príncipe de Persia. Hay 2 explicaciones importantes que necesitamos conocer. Veremos las 2 dimensiones de este enemigo, que van a darse cuenta que es uno literal en una persona del príncipe de Persia, de aquel entonces llamado Cambises II, y la otra se refiere a un punto espiritual y es el ángel caído Lucifer. Pero al final vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Daniel cuando llegaron estas noticias de que el pueblo de Dios estaba recibiendo oposición, ataques, para que no se pudiera reconstruir el templo? Acuérdense que cuando se comenzara a reconstruir el templo,
Desde ese preciso momento surgiría la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de las 70 semanas. Esa reconstrucción del templo necesitaba suceder para que entonces pudiera la profecía comenzar en el tiempo estipulado. Ahora dice, cuando Daniel recibió estas noticias de que el pueblo de Dios estaba recibiendo toda estos ataques, dice, cuando estas noticias negativas respecto a los problemas de la reconstrucción de Jerusalén llegaron a oídos de Daniel, él comenzó a ayunar y a orar por causa de este gran conflicto, que era lo que comenzamos a hablar. Daniel, mis queridos hermanos, decidió orar en lugar de quejarse. Recuerde que él estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. Años atrás ya había orado fervientemente por el cumplimiento de otra de las promesas de Dios, la del cumplimiento de los 70 años para el retorno del pueblo hebreo del exilio de Babilonia. Y ahora encontramos a Daniel orando nuevamente con toda intensidad durante 3 semanas por el cumplimiento de otra profecía que tenía que suceder ya. Esta vez respecto a lo que era la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Esa era la oración que él estaba pidiendo en ese momento. Y al cabo de 3 semanas, Daniel buscó a Dios en oración en un lugar apartado, junto al río Tigris. Y es ahí donde finalmente llegó a obtener la respuesta que tanto anhelaba. Mi querido hermano, quiero sacar 3 puntos de esto. Número 1, dice que Daniel decidió orar en lugar de quejarse. Muchas veces llegan los problemas, llegan las aflicciones, me llega una deuda, se me dañó el carro, me afectó esto y lo otro. Y lo único que hacemos los hijos de Dios es quejarnos. Nos molestamos con Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me llega a esta aflicción? Y pareciera que viene una detrás de otra y como que los cristianos no cogemos como que un descanso. Y ahí es cuando Daniel nos enseña y nos recuerda, mis queridos hermanos, que en la queja nunca, nunca, nunca encontraremos la solución. El pueblo de Dios siempre encontrará su solución orando. Orando a Dios. Dice que Daniel estuvo orando por 3 semanas y llegó al punto de que quiso buscar un lugar apartado. Y muchas veces, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros necesitamos tener un lugar apartado para orar a Dios. Un lugar que sea tuyo y de Dios. Un lugar que es reservado para tú conectarte con Dios. No sé cuántos de nosotros los tenemos, pero aquellos que sí lo tenemos nos daremos cuenta de cuán importante es ese lugar, porque es un lugar que tú creaste, un punto de encuentro entre tú y Dios. Y dice la palabra de Dios que es ahí donde finalmente Daniel llegó a obtener la respuesta que tanto anhelaba. Muchas veces no hemos recibido la respuesta porque no tenemos un lugar donde tú has apartado para encontrarte con Dios. Ahora, porque el hecho de que Daniel orara por 3 semanas es bastante significativo. Piensa que esto debe ser un ejemplo para nosotros. Dice que Daniel estuvo ahí 3 semanas, todos los días, orando, para que esta profecía se cumpliese. Era eminente que se comenzara la obra de la reconstrucción del templo y él oraba fervientemente. Y estuvo 3 semanas, mis queridos hermanos, orando. El hecho de que Daniel haya ayunado y orado durante 3 semanas debiera ser bastante significativo para nosotros. Mis queridos hermanos, si ustedes no lo sabían, en la tradición bíblica solo se requiere 3 días de ayuno y oración como un acto de arrepentimiento. Eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 19, versículos del 10 al 15.
Eso lo pueden ver en el libro de Estel, capítulo 4, versículo 16. Lo pueden ver en Jonás, capítulo 1, versículo 17. Jonás, capítulo 2, del 1 al 10. Donde únicamente en la Biblia se requieren 3 días de ayuno y oración como un acto de arrepentimiento. Ahora, las 3 semanas que Daniel ayunó y oró son un tiempo que nosotros llamamos tradicional multiplicado por 7. Este hecho demostraba, mis queridos hermanos, la intensidad de su oración en su ferviente deseo de entender. Daniel perseveró hasta obtener la respuesta, y esto, mis queridos hermanos, debe ser un gran ejemplo para cada hijo de Dios. Mis queridos hermanos, el acercamiento en su relación con Dios que el fiel Daniel experimentó a lo largo de su vida es algo maravilloso. Recuerde que Dios siempre tuvo una relación bastante especial e íntima con su amado profeta Daniel. En los capítulos 2, Dios le había repetido el sueño profético al rey Nabucodonosor. En el capítulo 6, Dios le había enviado un ángel para protegerlo de los leones feroces. En el capítulo 9, Dios le había enviado el ángel Gabriel para que le explicara las profecías respecto a los tiempos proféticos. Y ahora en el capítulo 10 veremos que Dios envía a su propio hijo para apoyar a Daniel. Es importante realizar que tanto el libro de Daniel 9 como el capítulo 10 de Daniel siguen una misma progresión. En ambos capítulos, Daniel está desesperado por el cumplimiento de una profecía. En ambos capítulos, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, Daniel se humilla ante Dios y ora con fervor. ¿Cuándo ha sido la última vez que nosotros como pueblo nos humillamos ante Dios y oramos con fervor para el cumplimiento de sus promesas? En ambos capítulos, mis queridos hermanos, es sorprendente. Viene el ángel Gabriel con el propósito de explicarle a Daniel las cosas. Mis queridos hermanos, la vida de Daniel es una vida ejemplar para ti y para mí. Tanto así que Dios estuvo envuelto mucho en la vida de Daniel. Mírense en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 4. Quiero que ustedes vean la importancia de esta fecha. Y muchas personas me dirán, no, esto no tiene mucha importancia. Se verán que sí. Daniel capítulo 10, versículo 4 dice, y en el día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del gran río Jeriquel. Y muchas personas me dicen, ¿qué tiene Edwin de importante esa fecha? A lo mejor es una casualidad de que vino el ángel a hablarle en ese tiempo. Yo quiero que usted entienda que hay un detalle interesante respecto al contexto en el cual Daniel recibió finalmente su respuesta. Dice aquí que era el 24 del primer mes. Es decir, el mes hebreo que se llama Nisan. La fecha que la palabra de Dios nos provee de este lugar nos debiera dar a entender a nosotros que esto ocurrió durante el tiempo de la Pascua. Lo que no es una casualidad, mis queridos hermanos. La visión que Daniel recibe en el capítulo junto al río de Jeriquel toma lugar en el contexto histórico de la Pascua, que fue la fiesta hebrea de la liberación de Egipto para encaminarse hacia la tierra prometida de Canaán. Y ahora, mis queridos hermanos, Daniel y su pueblo se encuentran nuevamente en el contexto histórico de una liberación. Esta vez de Babilonia, con el fin de retornar una vez más a Canaán, su tierra prometida. Alabado sea Dios. Pero esta vez con el propósito de reconstruir la ciudad y el templo de Dios. Alabado sea Dios. No hay casualidades, mis queridos hermanos. Dios es un Dios con propósito.
Y hasta en la fecha exacta donde ocurre el mismo evento, Dios vuelve a liberar a su pueblo. Mis queridos hermanos, después de 3 semanas de ayuno y oración que estaba teniendo Daniel, aquí es sorprendente a quién ve en su visión. Porque en el contexto dice, en este contexto de la liberación junto al río de Jeriquel, Daniel recibe una gloriosa visión y yo quiero que la leamos. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berrilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Mi querido hermano, ¿quién se le apareció a Daniel? El mismo Jesucristo. Es maravilloso saber que al final de su ministerio terrenal como profeta de Dios, Daniel se encuentra personalmente con el Señor, a quien ha estado sirviendo toda su vida. Yo no sé a ustedes, pero para mí eso sería el sueño más glorioso que yo pudiera tener. Que al Dios a quien yo tanto he servido por tantos años, pudiera verlo. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, se le aparece a Daniel, pero como sumo sacerdote. En esa visión se le aparece como el sumo sacerdote, pues está vestido de lino y tiene un cinturón de oro. Ahora, en la visión, Jesús aparece resplandeciente, como en llamas. Aparece idénticamente como apareció también 600 años después en la visión al profeta Juan en el libro de Apocalipsis 1 del 3 al 16. Y yo quiero que ustedes entiendan algo maravilloso, porque tanto Daniel como Juan tienen muchas similitudes. Muchas personas dicen, no, son 2 personas de tiempos totalmente diferentes, no tienen nada en común. No. Tal como Daniel, también Juan ya era un anciano cuando recibió una visión gloriosa de Jesucristo. Esa es la primera similitud. Tanto Daniel como Juan, en su vejez, tienen una visión gloriosa del Hijo de Dios. Ambos estaban en exilio cuando reciben la visión. Daniel se encontraba en Babilonia y Juan se encontraba en Roma, en la isla de Pasmos. Ambos habían recibido de parte de Dios visiones del mismo carácter respecto a la historia, abarcando los siglos y milenios hasta el retorno, el reino eterno de Dios. Ambos recibieron su visión gloriosa, ¿saben qué? Durante el Santo Sábado. Pues Juan vio la visión en el día del Señor. Eso está en Apocalipsis 1:10. El profeta Daniel recibió su visión al cabo de 3 semanas completas de 7 días. Eso está en Daniel 2 y 3. A propósito, la palabra de Dios menciona 3 veces este espacio de tiempo. La tercera vez mencionando los 21 días del lapso del tiempo. Eso está en Daniel 10:13. Al cabo de la tercera semana, en el día 21, durante el tercer sábado de su oración y ayuno, Daniel bajó al río Jeriquel, donde se le presentó Cristo el Señor del sábado en visión. Alabado sea Dios. Miren, también la reacción de Daniel fue parecida a la que había experimentado el apóstol Juan en otros pasajes bíblicos que tuvieron un enorme privilegio de presentar la manifestación de Jesucristo. Daniel capítulo 10, versículo de 7 al 11 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo,
sino que se le apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Esto está hablando Daniel. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Cuando Jesús, mi querido hermano, se le apareció a Pablo en su camino a Damasco, se le apareció también solo a él. Eso está en Hechos 9:7, que dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Solo podían escucharla, pero no podían verla. Respecto a la reacción de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Toda manifestación de Jesús ha sido la misma, mi querido hermano. Y cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, tanto Pedro, Santiago y Juan, en el monte de la transfiguración, era una situación parecida. Mateo 17, versículo de 6 a 7 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Mis queridos hermanos, ¿quién viene a interpretarle la última visión a Daniel? El ángel Gabriel es el intérprete común en los últimos dos grandes profecías del libro de Daniel. Recuerdan, el ángel Gabriel ya había venido para explicarle a Daniel capítulo 8 y había venido para explicarle a Daniel capítulo 9, que formaron una unidad profética. Y ahora viene nuevamente a Daniel para explicarle la última gran profecía que abarca el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel. Estos últimos tres capítulos que vamos a estudiar hablan de la última gran profecía dada a Daniel para las personas que viven para el tiempo de fin. ¿Quieras tú entender la importancia de esto? No. Necesitamos hoy, no mañana, hoy entender que los santos ángeles son seres amables que obran fervientemente en favor de nuestra salvación. Todo esto, mis queridos hermanos, nos muestra la trascendencia y la emanencia del poderoso Dios que en su gloria gobierna el universo entero. Lo maravilloso es que el gran Dios desea tener una relación personal con nosotros. Es más, incluso desea tener una amistad. Él quiere morar con nosotros, mis queridos hermanos. El poderoso creador descendió del cielo para hacernos un amigo personal. Mediante Jesucristo nos mostró su ternura. Mediante Jesucristo nos mostró su amor. Mediante Jesucristo nos mostró su protección. A nivel individual, desea mostrarnos su amor como hacía a sus hijos. Daniel 8:16 dice: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel 9:21, segunda visión. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con pretesa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. En los versículos que siguen a esta descripción, del versículo 24 al 27,
Gabriel le presenta a Daniel la visión y la explicación del capítulo 8, que incluía la profecía de tiempo respecto al bautismo y a la muerte de Cristo, y demostrando de esta manera la íntima conexión entre la visión del capítulo 8 y el 9. Note que el mismo ángel Gabriel vuelve a aparecer varios siglos después de esta profecía en el Nuevo Testamento. Eso está en Lucas 1:1 y 19, para anunciar el cumplimiento de la parte más importante de la profecía de tiempo, hecha en Daniel 9, y es para hacer el hincapié de la aparición de que este es el Hijo de Dios. Algo parecido ocurre en la última visión del capítulo 10 al 12 de Daniel, que de paso se ha dicho está conectada a la visión anterior del capítulo 8 y 9. Pues después de recibir la explicación de Daniel capítulo 11 y 12, el profeta Daniel llega a comprender la visión anterior, como lo expresa ahora las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué condiciones hay para que Dios conteste nuestras oraciones? Como lo hizo con Daniel. Deben ver ciertas condiciones, mis queridos hermanos, para que Dios pudiera contestar nuestras oraciones de forma inmediata. Mira, dice que Daniel se postró y ya el Señor había mandado al ángel para que le diera la contestación. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría que cuando yo orara pudiera Dios contestarme como le contestaba a Daniel. Y mira lo interesante, que conseguí ciertos textos bíblicos que nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra relación con Dios. Dice, lo maravilloso es que Dios contesta las oraciones de sus hijos amados si estos son obedientes a Dios y viven de acuerdo a su santa y buena voluntad. ¿Escucharon esto? Dios siempre contestará las oraciones de sus hijos si estos hijos, nosotros, somos obedientes a Dios y vivimos de acuerdo a su santa y buena voluntad. Primera de Juan, capítulo 3, 22, es el primer texto que te quiero compartir para certificar lo que te estoy diciendo. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Escucharon eso? Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, todos, no dice alguno, guardamos todos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que hacemos agrada al Señor. Número 2. Las Sagradas Escrituras son claras al decirle esto. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Escucharon eso? Si apartamos nuestro oído y no queremos escuchar la palabra de Dios, tu oración será abominable para Dios. Porque Dios desea que nosotros queramos escuchar su palabra. Y Juan capítulo 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oirá. Alabado sea Dios. A Daniel, Dios contestó su oración gustosamente. ¿Saben por qué? Porque Daniel era un hijo fiel. Daniel era un hijo obediente. La Biblia dice que Daniel era muy amado por Dios y las huestes angelicales. ¿Piensa ustedes que era necesario 3 semanas de ayuno y oración de parte de Daniel para que Dios contestase esa oración? ¿Piensa ustedes que era necesario que él estuviera orando 3 semanas, ayunando 3 semanas para que Dios contestara su oración? Entonces ahora todos los cristianos tenemos que estar ayunando y orando por 3 semanas para que Dios nos conteste. ¿Qué ustedes piensan? No, Dios nos contesta cuando nosotros somos fieles a Él. Amén. Dios nos contesta cuando nosotros somos fieles a Él. Interesante.
¿Sabe? Cuando me puse a estudiar este capítulo, el relato bíblico nos revela que las 3 largas semanas de oración y ayuno en realidad ni siquiera eran necesarias en su amplitud. Mírense en esto. Yo quiero que ustedes lean conmigo en su Biblia, busquen en su Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Primera pregunta. Dice, ¿desde qué día de que Daniel estuvo orando y ayunando, Dios lo escuchó? Desde el primer día. Desde el primer día. Muy bien. Número 2, segunda pregunta clave que necesitamos de este versículo. Dice que cuando Daniel estuvo orando desde el primer día, ¿cuándo fue que Dios decidió contestarle su oración? ¿En qué día? Cuando él se entregó completamente, ¿sabe? De corazón. Entonces, Él se humilló a Dios. desde que se humilló, prácticamente él pegó a orar, estaba humillado. Desde ese preciso momento, Dios decidió contestarle desde el primer día. Ahora, pero dice que Daniel recibió la respuesta ¿cuántos días después? Pasaron 3 semanas. Pero aquí está la Biblia diciendo de que Dios escuchó la oración de Daniel el primer día. Envió el ángel desde el primer día que le contestara esa súplica. Y después vemos la Biblia dice que el ángel llegó 3 semanas después. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo un delay en la oración? Y eso es lo que vamos ahora a contestar, mis queridos hermanos, porque se van a dar cuenta que muchas veces Dios ha contestado nuestra oración. Desde el primer momento que hemos hincado nuestras rodillas, estamos arrepentidos, nos hemos humillado, Dios ya ha contestado esa oración, pero por alguna razón no hemos recibido la respuesta. Ha habido un delay, algo ha pasado que ya Dios ha contestado, pero nosotros no hemos recibido la respuesta. Y en este estudio, mis queridos hermanos, de Daniel capítulo 10, Dios me ha abierto los ojos y me ha hecho ver por qué muchas veces tarda la respuesta en llegar. Y eso es lo que quiero compartirte. Dice, Dios ya había escuchado, Dios había contestado la oración de Daniel el primer día que comenzó a orar. Las palabras tienen poco valor ante Dios, porque Dios escucha y responde el clamor de nuestro corazón, incluso, mi querido hermano, antes que sean pronunciadas nuestras palabras. Eso está en Mateo 6, versículo 8 y 32. Apenas de nuestro corazón están saliendo las palabras, ya Dios las ha escuchado. Para Dios el contenido de nuestra oración es mucho más importante que la forma. A Dios no le interesa el formato de que tú utilizas la oración. No. A Dios le interesa más el contenido. A Dios le interesa más lo que tú estás diciendo que la elocuencia en lo que tú le estás expresando. Palabras en sí mismo no tienen ningún poder. Todo depende de la humildad de nuestro corazón. Todo depende de la motivación correcta. Todo depende de nuestra fe en las promesas de Dios. Recuerda esta enseñanza de la parábola del fariseo del publicano. Eso está en Lucas 18, de 9 a 14, que decía, Señor, qué bueno que yo no soy como este, pelado. Y venía aquel, decía, Señor, ten piedad de mí. Así que la respuesta de Dios nunca dependerá de la cantidad de palabras ni de la elocuencia del orador y mucho menos del estatus religioso de una persona. Es importante que tú entiendas en esta tarde, mi querido hermano, que nuestras oraciones son oídas y son contestadas
aunque no haya respuesta aparente e inmediata, ya el Señor la ha contestado. Imagínese, durante 3 semanas, Daniel estaba consciente de su oración. Ya había sido escuchada y contestada por parte de Dios. Pero ¿por qué hubo una demora en la respuesta? La demora se debe al hecho de que había un conflicto sobrenatural. Sabemos muy bien que existe un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Dios y sus santos ángeles, Satanás y sus ángeles caídos. Eso lo sabemos. Pablo lo describe de la siguiente manera. Yo quiero que ustedes busquen en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordemos el origen de este conflicto cósmico que se trasladó del cielo a la tierra, descrito por Juan en Apocalipsis 12, versículos de 7 al 9, que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni halló ya lugar para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis queridos hermanos, el capítulo 10 de Daniel nos quita ahora el velo, nos lo remueve y nos permite observar en las dimensiones angelical y ver una pequeña parte de esta lucha angelical trasladada a la tierra. Porque el ángel le dijo a Daniel, en Daniel 10:13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El ángel Gabriel salió a contestarle desde el día 1. Escúchenme en esto. Él salió a contestarle. Dios dijo, vete y contéstale. Y dice el ángel que durante 21 días el príncipe del reino de Persia se le opuso. Estuvo luchando por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué causó la oración de Daniel, mis queridos hermanos? Yo quiero que ustedes entiendan que cuando un siervo de Dios ora, pasan cosas. Cuando Daniel comenzó a orar, lo que la palabra de Dios nos revela aquí es impresionante. La profunda oración de Daniel tuvo repercusiones cósmicas. El príncipe del reino de Persia se opone al ángel Gabriel durante 3 semanas para que ese mensaje no llegue. Entonces tienen que intervenir Miguel personalmente para ayudar al ángel Gabriel contra el príncipe de Persia. Y en el versículo 20 y 21, el ángel Gabriel nos revela que Miguel le ayudaría luego también contra el príncipe de Grecia, siendo Miguel el único capaz de luchar contra todos estos príncipes. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, según lo que ya hemos estudiado, ¿quién es Miguel en la Biblia, mis queridos hermanos? ¿Quién es Miguel? Recuerden que Miguel es otro nombre para Jesús. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? ¿Y quién es como Dios? Solamente Jesucristo. Alabado sea Dios. Querido hermano, hay que mencionar que esta traducción de Daniel 13 es un poco confusa, pues dice que Miguel es uno de los principales príncipes, cuando la traducción literal dice que Miguel es el príncipe principal. Así que Jesús es presentado en el libro de Daniel como Miguel,
el príncipe principal, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos, vuestro príncipe, el Mesías príncipe, el príncipe del pacto, y Miguel, el gran príncipe. Si Jesucristo personalmente es el que tiene el principado en su hombro, siendo el príncipe de paz, recuerde que Miguel significa ¿quién es como Dios? Todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú? Eso está en Salmo 35:10. Para confirmar que Miguel es efectivamente Jesús, revisaremos los versículos que mencionan a Miguel en el Nuevo Testamento. Miguel aparece nuevamente en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. En Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. En ambos pasajes se le presenta a Miguel luchando contra el diablo, obteniendo cada vez la victoria. Tal como ocurre en Daniel 10, que es lo que estamos estudiando ahora. En Judas, capítulo 1, versículo 9, se lo identifica como el arcángel Miguel. Y en Primera de Tesalonicenses se le presenta a Jesús resucitando a los muertos durante su retorno con voz de arcángel. Pues es Cristo Jesús quien resucitará con su voz a los muertos, como dice Juan, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué pasa cuando un creyente ora? ¿Qué pasa, mi querido hermano, cuando tú y yo nos entregamos al Señor y oramos fervientemente? Cuando el creyente ora, ocurren cosas aún en el mundo invisible, el mundo que tú y yo no podemos ver. Así que en el capítulo 10 de Daniel nos abre por unos instantes el telón para poder ver más allá de nuestras realidades y dimensiones. Es maravilloso saber que el creador del universo oyó y contestó las oraciones de Daniel de esta manera tan directa y poderosa, involucrándose personalmente. ¿En qué consiste entonces, mis queridos hermanos, esta lucha espiritual? ¿Qué era lo que el enemigo de Dios no deseaba que comenzara? ¿Y por qué? Dice aquí lo siguiente. Se estaba desarrollando una lucha espiritual al más alto nivel. El problema en cuestión era el intento del diablo y de sus secuaces, los que se oponían a la reconstrucción del templo, y Cambises II, por impedir la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, como hablamos al principio. El diablo quería que la orden dada por Ciro de reedificar a Jerusalén fuese anulada. Era un asunto muy serio, pues el primer edicto de la reconstrucción del templo ya había sido dada por Ciro. Miles de hebreos habían ahora retornado, pero no pudieron reconstruir por causa de la intensa oposición de la que hablamos al principio. Lo que el diablo en realidad intentaba era impedir el cumplimiento de la profecía y quería imposibilitar el comienzo de la profecía de las 70 semanas o los 490 años. Y si lograba esto, a su vez impedía también las 2300 tardes y mañanas, que son los 2300 años. Cuando Daniel oraba y Daniel estaba ayunando, se requería una acción decidida por parte del rey de Medo-Persa en favor del pueblo hebreo para que la oposición cesase y pudiese seguir con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Porque Daniel estaba orando para que se pudiera construir el templo. El rey de Persia tenía que actuar antes que la oración pudo ser contestada, pero Satanás y sus ángeles caídos intentaban influenciar en la mente del rey directamente, como mediante su hijo Cambises II de forma indirecta, para que retirara el apoyo a los judíos, incumpliendo así la voluntad de Dios. También el ángel Gabriel ejerció su influencia sobre el rey de Persia para que éste sí tomase la decisión correcta de continuar con su apoyo hacia el pueblo judío. Durante largos días y semanas, el rey luchó con emociones encontradas. Sentía que debía tomar la decisión correcta, pero a la vez no.
tenía que tomar una decisión. Vaciló y puso dilaciones. Pasaron los días uno tras otro, pero Daniel continuaba orando. Y al cabo de las 3 semanas, un ser más poderoso que Gabriel vino al auxilio. Y ese fue Miguel. En otras palabras, Jesús, quien deshizo finalmente todas las malas influencias del diablo sobre este asunto. Y entonces el conflicto cesó. ¿Cuáles son las dos explicaciones que les dije al principio correctas de quién es el príncipe de Persia? Hay dos explicaciones, una es de forma literal y la otra de forma espiritual. Hay dos posibles aplicaciones para entender quién era ese malvado príncipe de Persia, que se opuso, mis queridos hermanos, durante los 21 días al ángel Gabriel. Ambas no se contradicen entre sí y pueden más bien combinarse para tener un panorama más amplio de comprensión, así yo lo determino. Y aunque la segunda explicación es la más importante y la más trascendente en su impresionante dimensión y en su contexto general, te tengo que explicar ambas para que puedas entenderlo. He aquí la primera aplicación de quién es el príncipe de Persia. La primera aplicación de forma literal se refiere al príncipe de Persia de la época con nombre Cambises II. Sabemos que el rey de Persia era Ciro, según Daniel 1. Su hijo, el príncipe de Persia, se llamaba Cambises II. Era un hombre que tuvo mucha influencia y poder político. Cambises II se oponía a todos los cultos religiosos extranjeros y llegó a ser corregente por 1 año, tal como ocurrió con Nabonido y Belsasar durante el imperio babilónico. Era el que estaba encargado. La historia nos cuenta que Cambises II, el príncipe de Persia, era estudiante de zoroastrismo, o sea, adoraba al dios pagano Ahura Mazda y no tenía tolerancia con otras religiones, pues destruyó los templos de los dioses extranjeros en Egipto y en sus campañas militares. Y vemos que la historia nos dice que durante todo su reinado como rey único, a la muerte de su padre Ciro, los judíos no avanzaron nada en la reconstrucción del templo, mientras Cambises estuvo vivo. No hubo avance en la construcción. Recién durante el reinado de Darío I, pudieron retomar las actividades y avanzar con la reconstrucción. Tras el escenario había fuerzas invisibles trabajando con el propósito de influenciar sobre el terco príncipe de Persia. Se trataba de los poderes celestiales que hicieron grandes esfuerzos, pero la decisión sigue en el hombre, pues Dios le dio libre albedrío para escoger y tomar las decisiones. Desafortunadamente, Cambises II nunca cedió a las influencias y murió finalmente una muerte trágica por sus heridas. No se sabe si fue suicidio o se cayó accidentalmente sobre su espada, pero así fue la historia final de Cambises II. La segunda aplicación, que es de forma espiritual, de quién es el príncipe de Persia, dice, la segunda aplicación es espiritual y se cree que es el mismo diablo que en aquella época, al controlar el imperio de Persia, era dominado el príncipe de Persia, denominado como el príncipe de Persia. Recuerde que fue el ángel Gabriel que dijo, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Eso fue lo que dijo el ángel Gabriel. Daniel 10:13 difícilmente podría referirse a un ser humano que se haya opuesto a un ángel. Es por eso que el ángel Gabriel explicó a Daniel que tras la caída del imperio de Persia, su lucha a nivel angelical continuará contra el príncipe de Grecia, refiriéndose nuevamente al diablo que llegaría a controlar también el pagano imperio de Grecia. Daniel 10:20 dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti?
pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y tras la caída de Grecia, la misma lucha espiritual continuaría durante el Imperio Romano. Es por eso que en el capítulo anterior de lo que leímos, Gabriel habló a Daniel de otro príncipe que habría de venir en relación a la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén y del segundo templo en el año 70 después de Cristo, refiriéndose nuevamente a quién, a Roma. Dice Daniel 9:26, se quitará la vida en Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué nos revela la palabra de Dios sobre este conflicto cósmico que le estoy hablando entre Dios y Satanás? Mira, lo que la palabra de Dios nos revela en estos capítulos del libro de Daniel es el conflicto cósmico entre los ángeles santos de Dios y los ángeles caídos, también conocido en la Biblia como los demonios y los espíritus inmundos. Al referirse la palabra de Dios al príncipe de Persia o el príncipe de Grecia o el príncipe de Roma, nos muestra las más altas jerarquías angelical caída, refiriéndose al mismo diablo, o sea, Satanás, quien se opuso personalmente al ángel de Dios, que era Gabriel, durante 3 semanas que Daniel oraba. Recién con la intervención de Miguel, que es Jesús, al cabo de 3 semanas vino la derrota del príncipe de Persia y con ella el fin de aquel conflicto. Recuerde que fue el diablo quien le había ofrecido a Jesús darle todos los reinos del mundo y la gloria de ellas, si se postrase a sus pies y la adorasen, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? Mateo 4, 8 a 9. Jesús rechazó obviamente él y llamó al diablo luego 3 veces el príncipe de este mundo. Todo esto ocurrió en la época cuando el Imperio Romano reinaba, un poco antes de su muerte en la cruz y unos 40 años de la destrucción de Jerusalén y el templo romano de aquel imperio. En aquel tiempo, Lucifer, el príncipe de este mundo, era aquel príncipe que había de venir, que podemos describir con más precisión como el príncipe de Roma. La misma realidad del diablo como príncipe de este mundo, que gobierna sobre los reinos impíos de este mundo, encontramos la ilustración profética al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis 17, versículos 3 y 5, que dice: y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se trata de la mujer ramera, símbolo que le había dicho de la falsa religión o la falsa adoración, tras la cual está el diablo, que monta la bestia con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos, y nos muestra aquí que se trata de una secuencia cronológica de reinos, imperios que se oponen a Cristo, que se levanta uno, cae y se levanta otro. En esta profecía se nos presentan los símbolos, la cabeza, los reinos, los montes, las bestias y los cuernos, como sinónimo de reinos o imperios que se levanta y caerán progresivamente, siendo todas partes de la bestia escarlata que es montada por las rameras. Ahora, volvamos a Daniel 10 para ver los últimos detalles impresionantes de este capítulo. Así que al final de las 3 semanas de la lucha sobrenatural, el bien triunfa finalmente. Y el diablo es derrotado por Miguel, tal como ocurre también en el libro de Judas y en el libro de Apocalipsis. ¿Para cuándo es esta última visión que recibe Daniel? ¿Era para el tiempo de Daniel? ¿Para qué tiempo era esta profecía? Daniel, capítulo 10, versículo 14 nos dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mis queridos hermanos, la última visión, la última profecía. Déjenme decirles que todas las profecías son importantes,
Pero esta última visión de Daniel, esta última profecía, es la más relevante para nosotros porque es la concerniente a nuestro tiempo. Dice que es para los postreros días, para el tiempo del fin, los cuales yo creo fielmente que es nuestro tiempo. Y es por eso que es sumamente importante que tú y yo podamos entender esta última visión, esta última profecía, que le vamos a dar un énfasis más especial que lo que hemos hecho con las otras, porque son las concernientes a nuestro tiempo. Lo que Daniel recibirá en los siguientes 2 capítulos que vamos a estar estudiando, el capítulo 11 y el 12, que forman el cuerpo, el desenlace de esta gran profecía, es una información amplia respecto a lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios en el futuro. A nosotros, al pueblo de Dios. Y sobre todo durante la fase final de la historia humana. La visión es para esos días finales y como veremos son nuestros días. Daniel capítulo 10, versículo 15 al 19 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije, al que estaba delante de mi Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. En aquel que tenía semejanza al hombre, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Mientras el que hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Quién es ahora el que está delante de Daniel? ¿Quién es ese que la Biblia llama el Hijo del Hombre? Porque todo el mundo tiene duda de que fue Jesús quien se le presentó a Daniel. Estos versículos amplían la experiencia de Daniel. Nos muestra con más detalle su reacción frente a estos encuentros sobrenaturales, primero con el ángel Gabriel y luego con Jesucristo, el Hijo del Hombre. Recuerden ustedes del tema 18 que he estado estudiando en este seminario con ustedes, donde ya vimos a Jesús que se le reconoce como el Hijo del Hombre. Es maravilloso saber que Jesucristo personalmente fortaleció a su amado seguidor, diciéndole las palabras que siglos después iba a decirle también a su amado apóstol Juan, tras la visión de Jesús y sus demás seguidores, que Jesús le dijo, no temas, la paz sea contigo. Mi querido hermano, el Hijo del Hombre se despidió de Daniel. En Daniel capítulo 10, versículo 20, se despidió de la siguiente manera. ¿Sabes? Porque he venido a ti, pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. ¿Que era quién? Satanás. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. La lucha con el príncipe de Persia culminó allí. Es importante entender la lucha contra el príncipe de Persia continuó mientras el imperio estuvo en vigencia. La victoria sobre el príncipe de Persia tras las 3 semanas de oración y el ayuno de Daniel que vimos en este capítulo solo fue la victoria de una lucha dentro de la guerra angelical. Fue solo una pequeña victoria. Pues tras su despedida, el Hijo del Hombre tuvo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, contra el príncipe de Grecia y así sucesivamente contra el príncipe de Roma. Este impresionante capítulo termina con el siguiente anuncio de parte del ángel Gabriel. Y con esto quiero culminar, mis queridos hermanos. Daniel 10:21 dice lo siguiente, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En los capítulos 11 y 12 de Daniel, mis queridos hermanos,
Estos dos capítulos que vamos a estudiar, usted no se lo puede perder. En estos dos capítulos vamos a encontrar lo que está escrito en el libro de la verdad. Deben decirle que no todo el mundo conoce lo que implica este libro de la verdad. Y este libro de la verdad ha sido abierto para darnos luz a ti y a mí a lo que está por acontecer en nuestros tiempos finales. Y en el libro capítulo 11 y 12 de Daniel, Dios nos ha revelado estos temas que tú y yo necesitamos conocer. Es de suma importancia, pues nos revelará lo que ha de venir a nuestro pueblo cristiano para los postreros días, para el tiempo de fin. Daniel 10:14, esa es otra de las razones por la cual el diablo se opuso durante tanto tiempo al ángel Gabriel. ¿Ustedes sabían eso? El Satanás estuvo peleando con el ángel Gabriel 21 días para que ese mensaje no llegara. No podía llegar a las manos de Daniel. Él deseaba impedir que esta información, que es tan importantísima, llegara a las manos del profeta Daniel. Porque una vez llegara a las manos del profeta Daniel, mediante él el pueblo de Dios recibiría ese mensaje. Y yo alabo y glorifico a Dios porque Miguel, Jesús mismo, peleó contra el diablo para que ese mensaje llegara a nuestras manos, mis queridos hermanos. Ese mensaje tenía que llegar. Y hoy está disponible para que tú y yo podamos estudiarlo, para que tú y yo podamos prepararnos. Jesucristo mismo luchó para que esta información nos llegara. Era sumamente necesaria esta información que llegara a nuestras manos. La pregunta que te quiero hacer en esta tarde es, ¿qué tiene que pasar para que tú decidas querer comenzar a entender este mensaje? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú puedas comenzar a creer en Jehová? No sé cuántas cosas más tiene que hacer Jesús para revelarte que Él es un Dios real, que quiere salvarte, que quiere rescatarte. Pero sí te prometo que si estudias estos dos capítulos conmigo, te darás cuenta de por qué el mismo Dios luchó para que este mensaje llegara a nuestras manos. Nuestras vidas no volverán a ser las mismas. Y te quiero entender una invitación para que podamos profundizar. Y lo vamos a profundizar de forma tal que no me voy a limitar a tratar de resumir todo un capítulo en un día. Lo vamos a hacer despacito, porque el capítulo, en especial el capítulo 11 de Daniel, es sumamente importante que nosotros entendamos cada uno de los detalles. Porque Dios luchó para que este mensaje llegara a ti y llegara a mí. La pregunta es, ¿piensa que es importante que lo entendamos? ¿Piensa que es importante que nosotros compartamos este tema con otros para que puedan entender este mensaje? Es mi oración, es mi anhelo que nosotros podamos sentir que Dios nos está llamando, que Dios nos está preparando. Y así como Dios lucha hasta con el mismo diablo para que nosotros podamos recibir este material, porque puede cambiar nuestras vidas y puede ayudarnos a acercarnos a Él y mediante el acercamiento con Jesús podamos salvarnos. Mi querido hermano, nadie se lo puede perder. Les quiero que oren por mí, porque quiero prepararme para presentarte este tema como Dios quiere que nosotros lo presentemos. Y déjenme decirte que y ya estoy consciente de que ha de pasar, pero no voy a temer. Así como el príncipe de Persia luchó contra Gabriel para que el mensaje no saliera, para que el mensaje no llegara a Daniel, va a causar muchos estragos para que tal vez el mensaje no llegue la semana que viene. Pero yo sé que así como Miguel intervino para que el mensaje llegara, Miguel va a estar conmigo para que el mensaje llegue a tus manos. Y lo único que le voy a pedir, mis queridos hermanos, es que sigan orando por mí, que oren por mi familia, para que en Jesús podamos tener la victoria y podamos continuar con estos temas.
ahora, de ahora en adelante, mis queridos hermanos, nos quedan 2 capítulos, pero es sumamente importante que no fallemos a estos capítulos, porque estos son los concernientes a nuestro tiempo. Con esto quiero culminar. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Okay? Entonces vamos a orar y a culminar. Veo una pregunta. Edwin, Hermano Mateo. ya el enemigo fue vencido. Alabado sea Dios. Lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Jesús y Dios te va a bendecir para traer los mensajes. Amén. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Ok? Entonces vamos a orar y los espero ver a todos la semana que viene. Oremos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos de que eres tú el que lucha por nosotros. Hay una lucha cósmica que está pasando ahora, el bien contra el mal, y aunque no podemos verla, gracias te damos porque en tu palabra nos revela que está pasando. Pero gracias te damos porque estamos del lado tuyo. Y en tu lado, nuestra victoria está garantizada. Gracias te damos porque has luchado para que este mensaje llegue a nosotros. Y es sumamente importante que nosotros como hijos tuyos escudriñemos tu palabra. Gracias te doy porque tú quieres que nosotros podamos tener la victoria. Y nos has dado un camino, nos has dado luz para que podamos estar preparados. Y sobre todo, nos diste a Cristo Jesús. Amén. Permite, Padre, que tú puedas ser el que nos pueda dar la victoria. Ayúdanos a prepararnos como pueblo tuyo. Ayúdanos a compartir estos mensajes con otros para que otros puedan entender que tú eres el que está al control de sus vidas. Ellos solo necesitan entregarse a ti. Bendícenos hoy siempre, sigue obrando con cada uno de nosotros. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que el Señor me los bendiga.